Escucha, Señor, la voz de mi clamor. No me rechaces ni me abandones, Dios mi Salvador, porque tú eres mi refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Querida familia, queridos hermanos y hermanas, ustedes que participan de Santa Misa a través de las redes de media comunicación, sean todos ustedes muy bienvenidos a esta Santa Misa dominical del 11º domingo durante el año. El día de domingo para nosotros es un día santo, día en que se reúne para alabar, para glorificar, agradecer a Dios, pero también para pedir el perdón por nuestras faltas, elevándole a Él nuestras súplicas y cada una de nuestras necesidades. En esta Santa Misa queremos implorar la misericordia de Dios por el descanso eterno de las almas de los hermanos que han precedido el encuentro con el Señor. Hoy queremos rezar junto con la familia por un mes de fallecimiento de una familia que falleció tras una tragedia de accidente. Horacio Arcos Holguín, Valesca Sepúlveda Moyo, Antonelita Arcos Sepúlveda y Gabrielito Arcos Sepúlveda, junto con los demás difuntos, las almas que aún se encuentran en purgatorio. Pedimos al Señor que tenga piedad de cada uno de ellos, según su misericordia, les regale el descanso eterno en su santo reino. Y a todos ustedes, los familiares, que el Señor derrame su gracia, su bendición, que dé fortaleza, que dé paz, consuelo, para sobrellevar estos dolores, el duelo, tras el fallecimiento trágico de estos hermanos familiares. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente los sagrados misterios, humildemente reconozcamos nuestros pecados y a Dios le pedimos perdón. Que siempre nos perdonas,
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Alabemos y glorifiquemos a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cantemos el canto de gloria. Oremos. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana, y concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos, para agradarte con nuestras acciones y deseos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, prestemos atención para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Yo tomaré la copa de un gran cedro, cortaré un brote de la más alta de sus ramas y lo plantaré en una montaña muy elevada. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Él echará ramas y producirá frutos, y se convertirá en un magnífico cedro. Pájaros de todas clases anidarán en él, habitarán a la sombra de sus ramas, y todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo al árbol elevado y exalto al árbol humillado. Hago secar el árbol verde y reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios.
Como una respuesta a esta palabra del Señor, repitan todos: es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y cantar: Dios altísimo a tu nombre, proclamar tu amor de madrugada y tu fidelidad en las vigilias de la noche. El justo florecerá como la palmera, crecerá como los cedros del Líbano. Trasplantado en la casa del Señor, florecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando frutos, se mantendrá fresco y frondoso para proclamar qué justo es el Señor, mi roca en quien no existe la maldad. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nosotros nos sentimos plenamente seguros sabiendo que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio, lejos del Señor, porque nosotros caminamos en la fe y todavía no vemos claramente. Sí, nos sentimos plenamente seguros y por eso preferimos dejar este cuerpo para estar junto al Señor. Él definitivamente sea que vivamos en este cuerpo o fuera de él. Nuestro único deseo es agradarle, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba de acuerdo con sus obras buenas o malas lo que mereció durante su vida mortal. Palabra de Dios. Los invito a ponerse de pie para escuchar el Santo Evangelio. La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo, el que lo encuentra permanece para siempre. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga, y a fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas, les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender.
No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Querida familia, queridos hermanos y hermanas, nos congregamos para celebrar la misa dominical, una misa que es importante como un momento de congregarnos después de unas actividades realizadas durante la semana, un día de descanso. Antiguamente aquí en la sede parroquial se celebra 3 horarios distintos para poder justamente organizar, coordinar a que todos puedan acudir a la Santa Misa. En este tiempo de pandemia hemos acompañado también a nuestra gente con la medida sanitaria y transmitimos la Santa Misa con la misma esperanza de que el pueblo de Dios puedan sentirse acompañados, puedan celebrar su fe, aunque sea en forma virtual desde su casa junto con los suyos. Momento de oración familiar, personal y comunitaria. Momento de escuchar la palabra de Dios, palabra que nos oriente, que nos interpela, que nos anima, que nos da esperanza, que nos muestra el camino de seguir. Y momento propicio, sobre todo, para unirnos a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Redentor. Momento propicio para alimentar nuestra alma y espíritu de Dios mismo a través de recibir el cuerpo de Cristo. Ojalá que todos nosotros podamos congregarnos al menos una vez a la semana así, aunque en este tiempo de pandemia, desde hace 2 años, he procurado celebrar la misa diaria para que se fortalece aún más el espíritu y el alma para enfrentar todo lo que significa la pandemia, que nos agobia, que nos ha causado tanto dolor. La gente necesita el consuelo, la fortaleza de Dios, y nosotros como iglesia hemos hecho lo necesario a nuestra fuerza para poder responder. Y espero que todos, a través de redes sociales, las misas que hemos compartido, han podido vivir la cercanía, la compañía de Dios que transmitimos a través de las redes, la Santa Misa diaria. El Señor hoy habla de su santo reino. Quería explicarle a sus oyentes lo que significa pertenecer al reino de Dios. Jesús vino para darnos a conocer el reino de Dios, el reino de su Padre. Y cuando hablamos del reino, tenemos este precepto un poco equivocado, como influido por precepto humano. Un reino significa un rey, un monarca que tiene que someter a todos. Pero cuando habla del reino de Dios es algo distinto. Dios habla del reino del amor,
reino de justicia, reino de verdad, reino que todos nosotros podamos sentirnos felices de verdad. Hoy decía, ¿con qué se compara el reino de Dios? Porque el reino de Dios es una realidad grande en que no abarca todas las palabras para poder asemejarse, comparar esta gran realidad. Y por eso Jesús usaba imágenes para comparar, aunque sea poco, pero para acercarse un poco a esta realidad grande que es el reino de Dios. Decía como una semilla que una vez se echa en la tierra, primero esta semilla germina, va creciendo, después la tierra produce un tallo, luego una espiga y después grano abundante en la espiga. Y cuando está a punto, aplica la hoz para poder cosechar. Una comparación del mundo de agricultura, donde se siembra el trigo. En el tiempo de Jesús hay mucha gente que siembra el trigo, y por eso, para acercarse a esta gente, para entender esta realidad del reino de Dios, él usaba esta imagen que la gente conocía. Lo que quiere transmitir el Señor a través de esta comparación, esta parábola, es que el reino de Dios se comienza con una pequeña semilla. Para nosotros, cuando nosotros comenzamos a pertenecer a la iglesia, cuando recibimos el bautismo, ¿sí? Cuando recibimos el bautismo, cuando éramos bebés, no comprendíamos nada, ¿no? Y ahí justamente como una pequeña semilla, que no tiene como mucho significante para nosotros, pero esta semilla es la gracia de Dios que siembra en nuestro corazón. Después esta semilla de gracia de Dios va creciendo. Después nosotros, ayudados por nuestros padres, padrinos, los catequistas, la iglesia, recibimos otros sacramentos más. Y ahí va creciendo, esta semilla va creciendo. Después otros sacramentos más. Y ahí, en medida que vayamos creciendo, nuestro conocimiento de Dios, pero también la gracia de Dios en nuestra vida va creciendo de tal manera que cuando ya somos adultos o vayamos creciendo más, cuando vayamos madurando, Dios espera que vaya madurando también en nosotros esta semilla, esta gracia de Dios. Ahora, la pregunta para cada uno de nosotros, si hemos recibido el sacramento del bautismo hace años, cada uno debe saber cuántos años ha sido bautizado, cómo esta gracia de Dios haya crecido en ti, haya crecido en nosotros, haya crecido bastante, suficiente, o sigue siendo como pequeña semilla. Para que esta gracia de Dios, esta semilla vaya creciendo, tenemos que hacer algo también en nuestra parte, abrirnos a esta gracia de Dios, abrirnos a la intervención divina. Dios siempre hace sus cosas, derramar su gracia abundantemente sobre nosotros, pero también depende de cómo nosotros mismos dejamos abierto, disponernos para que esta gracia de Dios trabaje en nosotros, intervenga libremente. ¿Cuántos sacramentos ustedes aquí presentes han recibido?
O hay muchos que viven sin sacramentos o viven sin la gracia de Dios. Tenemos que preocuparnos de que nuestra vida se llena de Dios. Anteayer celebramos el Sagrado Corazón de Jesús. Ayer celebramos Inmaculado Corazón de María. Dos corazones llenos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos disponen su vida a la intervención de Dios. Dice nuestra Madre: he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Aquí estoy, Señor, que haga lo que tú quieras. Ojalá nosotros también podamos decir lo mismo. Que Dios pueda entrar en nuestra vida y haga lo que Él quiera. Y nosotros disponer a lo que Dios quiera. Y eso es para que esta gracia de Dios trabaje en nosotros, vaya creciendo, en medida que toda nuestra vida se vaya impregnado por esta gracia de Dios. No cerramos nuestra vida a la intervención de Dios. Eso es lo más triste, en que Dios quiere dar tu gracia y nosotros lo rechazamos. Para que Dios, su gracia vaya creciendo, tenemos que disponer oración cotidiana, oración en la noche, en la mañana, hacer oración constante. No solamente oración que conocemos, Padre Nuestro, Ave María, sino conversar con Dios, dialogar con Él, leer la Sagrada Escritura. Todos nosotros creo que tenemos Biblia en la casa, ¿no? No para guardarlo, hay que leer la palabra de Dios, participar en la vida de la Iglesia, no solamente en la Santa Misa, sino participar en la vida de la Iglesia como miembro activo. Porque muchos de nosotros miramos la Iglesia desde afuera, de vez en cuando le acercamos. No, todos nosotros somos miembros activos, miembro integral de esta Iglesia. No somos unas hinchas, no somos unos espectadores, no. Todos nosotros debemos de participar activamente. Aquí hay lugar para todos, hay servicio muchísimo, hay tareas que cumplir y tenemos que participar todos. No dejemos como hinchas o como espectadores, no. Aquí todos tenemos que ser responsables. Fíjense que estamos en una asamblea que se llama Asamblea Eclesial de Latinoamérica y Caribe, donde a cada uno de nosotros los miembros se va a preguntar qué opinión tú tienes con tu iglesia, qué es lo que desees que esta iglesia pueda mejorar, en qué medida, en cómo, para que esta iglesia vaya perfeccionándose, mejorándose en su sistema, en su estructura, en su celebración, etc., ¿no? Porque muchas veces nosotros quejamos, hay que la iglesia haga esto, hay que la iglesia otra, pero yo no hago nada al respecto. Tenemos que participar juntos, ser miembros integral, como la familia, ¿no? La familia depende de quién, depende de todos sus miembros, así también la iglesia. Vayamos creciendo en medida que podamos integrar todos. Hermoso, hoy el Señor habla de su santo reino, que pretende que todos nosotros sean parte de Él, y que esta gracia de Dios vaya creciendo en ti, en mí, en todos nosotros, para que algún día toda nuestra vida, todo nuestro ser vaya impregnando por Dios. Nos congregamos para conmemorar a estos hermanos nuestros que han precedido el encuentro con el Señor: Horacio, Valesca, Antonelita y Gabrielito. Se fueron de manera horrible, de manera trágica, pero aquí estamos, en silencio, mirar hacia adelante, mirar a Dios, confiándole a ellos
confiándole a Él su salvación. La vida de un creyente está en las manos de Dios. Que sea la vida, que sea la muerte, todo está en la mano de Dios, como dice San Pablo recién. De manera que la muerte de un ser querido, aunque sea trágico, no produce en nosotros el rechazo de Dios, sino que dejamos todo en la mano de Él. Es doloroso lo que ha significado para la familia. Hoy deje a Dios todos estos sufrimientos. Depositarle a su corazón sagrado estos dolores, estos sufrimientos, estos duelos. Que Él haga según su santa voluntad, que Él intervenga para sanar estos corazones heridos. Invito a que dejar esto a Dios, ¿no? A sus dolores. No que Dios promete que quitar todo, va a dar la solución para todo, sino que Él va aliviando, sanando de a poco estos corazones que ha sido adolorido por este gran desgracia que ha pasado en la familia. La Iglesia la acompaña hoy junto con ustedes en su oración. Que el Señor tenga piedad de cada uno de ellos, perdone sus faltas, los recibe a su descanso eterno y le da la paz, el consuelo, la fortaleza para todos ustedes los familiares. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que sus almas, todas las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Pongámonos de pie. Cada día domingo renovamos la fe del bautismo, la fe de todos los que hemos profesado, los que somos miembros de la Iglesia. Que un momento como este es el momento que deje a Dios que intervenga con todos su deseo, su voluntad para el bien de nosotros y de la Iglesia entera. Decimos juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de Santa María Virgen, padeció bajo del poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Oración universal. Queridos hermanos y hermanas, al Señor, que conoce lo que está escondido a nuestros ojos y sabe cuáles son las verdaderas necesidades de los hombres. Oremos por la Santa Iglesia, para que Dios nuestro Señor aumente el número de sus fieles, aleje de ella toda división y escuche las plegarias que le dirigen todos los cristianos del mundo. Roguemos al Señor. Oremos también a nuestro Señor por los gobernantes de nuestra patria y de todos los pueblos, para que Dios les dé sabiduría y fuerza para gobernar
y dirigir con paz y justicia el pueblo que tienen encomendado. Roguemos al Señor. Oremos por los que están lejos de su hogar, para que nuestro Señor les conceda un viaje feliz, retornar con salud a sus familias y la realización plena de los proyectos de su viaje. Roguemos al Señor. Oremos al Señor por todos los enfermos, quienes sufren del alma y cuerpo, los hermanos nuestros, de la familia, de las comunidades, aquellos que nos han encomendado nuestra oración. Pedimos por diácono Luis Cabello, la mamá de diácono Hugo, señora Elvira Contreras Tavalli, y los demás enfermos que conocemos, que están en el hospital, en las casas, residencias sanitarias, los adultos mayores, los que sufren enfermedades terminales, que acompañados por sus médicos, por todos los agentes de salud y de sus familiares, el Señor les conceda la recuperación de su salud física y espiritual. Roguemos al Señor. De nuevo pedimos que el Señor tenga piedad de las almas de nuestros hermanos que han fallecido: Horacio Arcos Holguín, Valesca Sepúlveda Moyo, Antonelita Arcos Sepúlveda, Gabrielito Arcos Sepúlveda y los demás difuntos, las almas que aún se encuentran en purgatorio. Roguemos al Señor. Ahora invito en que en momento de silencio recemos por cada una de nuestras necesidades más personales. Por cada una de estas intenciones más personales, roguemos al Señor. Escuche, Padre Santo, todas estas oraciones, humildes peticiones que tus hijos te han presentado con fe, que haga en nosotros siempre tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento y presentamos nuestras ofrendas cantando el canto del ofertorio. Sobre la luna
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tu sacramento, concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste cuanto existe en el mundo y estableciste el curso y variedad de los tiempos. Formaste al hombre a tu imagen y sometiste a su poder las maravillas del universo, para que en nombre tuyo dominara la creación y te alabara constantemente por tus obras, por Cristo, Señor nuestro. Por eso te alabamos con los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El Señor Jesús está aquí. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección, ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su casto esposo San José, los apóstoles y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu Iglesia, peregrina a la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Guillermo Vera, al orden episcopal, a los presbíteros, diáconos, a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Padre, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia hoy en este día domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, particularmente Horacio Arcos Holguín, Valesca Sepúlveda Moyo, Antonelita Arcos Sepúlveda, Gabrielito Arcos Sepúlveda, los demás difuntos de nuestras familias, los hermanos que sus almas aún se encuentran en purgatorio, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concedes la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Celebrando la misa dominical, demos mutuamente un saludo de paz. Aquel Señor Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden hasta la vida eterna. Amén.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo, cuida en tu nombre a aquellos que me diste, para que sean uno como nosotros, dice el Señor. Oremos. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Unos avisos para la comunidad. El día 19 y 20 va a haber las primeras comuniones para los niños del año pasado, aquí en la sede parroquial. Y el día 23 y 24 va a haber primeras comuniones en la comunidad Nuestra Señora de Fátima. Se inscribe todavía los que deseen recibir los sacramentos, tanto para la primera comunión del año siguiente como también la confirmación. Así que si ustedes tienen niños, jóvenes o adultos que deseen recibir los sacramentos de la primera comunión y de la confirmación, está abierta la inscripción. Inscríbese a los catequistas. Aquí está la señora Silvia Ábalos, la coordinadora de la catequesis, o en la Santa Misa diaria que celebramos, o en la oficina parroquial cada día desde las 5 hasta las 8 la tarde. Así que invitarlos a inscribir sus niños jóvenes para recibir los sacramentos. El día 3 de julio, el día sábado, vamos a hacer un recorrido, si Dios quiere, si todavía estaríamos en fase 2, vamos a hacer un recorrido con la imagen de Nuestra Señora del Carmen de la Tirana por las calles de nuestro sector, comenzando de aquí de la sede parroquial a las 10 de la mañana. Vamos a hacer recorrido por ahí, por nuestras calles, pero se va a detener en las capillas y comunidades. 5 puntos donde se detiene una hora para la oración. En Villa Puchuldiza, y el Santuario de Lourdes de Cabancha, en Fátima, San Pedro, San Patricio, y para volver a la sede parroquial a las 6 de la tarde. Así que invitarles a ustedes a poder decorar su hogar para que la Virgen Santa bendiga nuestras calles, nuestras casas, familias y nuestras comunidades. Así vayamos preparando para celebrar su día, el día 16 de julio, que sin duda todavía vamos a hacerlo en manera virtual. El obispo y su gente va a celebrar de la Tirana y nosotros vamos a participar como año pasado por la televisión o por las redes sociales que se permite transmitir. Hemos celebrado la Santa Misa. Queremos ahora saludar a nuestra Madre, la Virgen Santa, pidiéndole a ella que siga intercediendo por nosotros
sobre todo para poner fin a esta pandemia que tanto dolor nos ha causado, para que volvamos de poco hacia normalidad, para hacer nuestros trabajos, para nuestras actividades en la familia, como también en la sociedad entera, en la Iglesia. Pido también que ella intercede por ustedes para darle fuerza, fortaleza, consuelo, enfrentando estos momentos de dolor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, consuelo de todos los afligidos, ruega por nosotros. María, socorro de todos los cristianos, ruega por nosotros. María, salud de todos los enfermos, ruega por nosotros. San José, patrono de toda la Iglesia, ruega por nosotros. Y a los hermanos difuntos, Horacio, Valesca, Antonelita y Gabrielito y los demás difuntos, dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que sus almas y todas las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre todas nuestras familias, sobre todas nuestras comunidades, los acompañe para siempre. Amén. La Santa Misa ha terminado. Permanezcamos en la paz de Cristo.